y luego 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a pedir su ayuda. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por estos momentos que podemos iniciar orando y ahora, Señor, meditando en tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, nuestros corazones, oh Dios. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, de tu presencia. Señor, como tierra, Señor, seca y árida, Señor, recibimos, Señor, la lluvia de tu Espíritu, Señor. La lluvia, Señor, de tu favor y tu misericordia. Padre, así como lo declara también el salmista, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, estamos, Señor, necesitados de ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, oh Dios. Ayúdanos. Espíritu Santo, refresca estas verdades, esta doctrina tan importante, Señor, del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia en cada corazón. Señor, que podamos entender, Señor, estas verdades, Señor, que están en tu palabra, Señor, y que son proféticas y que están por ocurrir, Señor. Señor, ayúdenos para que estemos preparados, listos, Señor, con nuestras lámparas, Dios, encendidas con ese fuego, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, apasionados por ti, Señor, para servirte, amarte y honrarte cada día de nuestra vida, Señor. Hasta el último día, Señor, que podamos respirar, hasta el último día que haya aliento de vida en nosotros, hasta ese día, Señor, podamos siempre, Señor, honrarte, alabarte, bendecir tu nombre, y que después, Señor, podamos estar en tu presencia y seguiremos, Señor, ya no con un cuerpo mortal como este, sino con un cuerpo, Señor, inmortal, con un cuerpo glorificado, y podamos estar en tu presencia, Señor, honrándote y bendiciéndote. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. El texto áureo o el texto central es 1 Tesalonicenses 4:14, donde dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Cuando habla ahí de dormir, habla de morir. O sea, está hablando de personas que no que están dormidas físicamente, sino que están muertas. Dice: los hijos de Dios, el pensamiento central, los hijos de Dios, debemos saber que Cristo puede aparecer en cualquier momento para arrebatar a su iglesia, y es nuestra responsabilidad prepararnos para irnos con Él. Es el evento próximo a ocurrir. Vamos a estar hablando de cada uno de estos eventos proféticos, y tenemos que, como lo dice el pensamiento central, como hijo de Dios, debemos saber que Cristo puede aparecer en cualquier momento para arrebatar a su iglesia, y es nuestra responsabilidad prepararnos para irnos con Él.
Es parte de la preparación el conocer. La Biblia dice también que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, saber cuáles son los tiempos, las sazones que estamos viviendo. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Danos algunas señales, ¿o qué? ¿Cómo podemos saber? Y el Señor, ¿verdad?, les dijo algunas de estas señales. Y vamos a estar contemplando algunas de estas cosas que el Señor nos está hablando. La enseñanza: debido a que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, en el arrebatamiento Cristo transformará nuestros cuerpos y seremos incorruptibles para siempre. Debido a que la palabra del Señor dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, o sea, cuerpos como nosotros, cuerpos físicos mortales, dice que no pueden heredar el reino de Dios, pero la palabra del Señor dice que en este arrebatamiento o el rapto de la iglesia, Cristo transformará nuestros cuerpos y seremos incorruptibles para siempre, con un cuerpo glorificado. El autor de 1 Corintios y 1 Tesalonicenses fue el apóstol Pablo. Los personajes, vamos a estar hablando de Dios, de Cristo, de Pablo y de los creyentes. La fecha en que fueron escritos 1 Corintios en el año 56 y 1 Tesalonicenses entre el año 52 y 53 después de Cristo. De modo que 1 Corintios fue escrita desde Éfeso. Ahí se encontraba el apóstol. Ahí está Éfeso, en el Asia Menor, y ahí se encontraba el apóstol Pablo, y desde ahí, desde Éfeso, él redactó o escribió esta carta inspirada por el Espíritu de 1 Corintios. Fue escrita desde Éfeso. Y luego en sus constantes viajes misioneros se encontraba ahí en 1 Tesalonicenses, fue escrita desde Corinto. Corinto se encontraba, o se encuentra, muy cerca ahí de Atenas. Acá está, Corinto está aquí, pero todo esto es Atenas, Grecia, etcétera. Y ahí en ese puntito, un poquito hacia el noreste, se encuentra Corinto, y desde ahí fue escrita Primera de Tesalonicenses, fue escrita desde Corinto. Tenemos tres objetivos en esta mañana. Número uno, analizar la doctrina bíblica del arrebatamiento de la iglesia. Número dos, valorar la actitud del creyente frente a la verdad del arrebatamiento de los santos y desarrollar una conducta acorde a las señales visibles del arrebatamiento. Y a todo lo demás, esto ya lo vimos la semana anterior cuando tuvimos. También nos quedamos aquí. En el arrebatamiento, la muerte será sorbida en victoria. Es lo que nos dice, ahí vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 53 al 54. ¿Qué dice ahí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y precisamente cuando nosotros, o cuando este cuerpo muere, es un cuerpo corruptible. De ahí que a veces, o no a veces, siempre, ¿verdad?, el cuerpo se descompone. Por eso es que hay ciertos requisitos, ciertas leyes para que el cuerpo no dure demasiado, prepararlo inmediatamente tan pronto muere, porque el cuerpo suelta, ¿verdad?, todas las toxinas y pueden enfermarse cuando no se prepara el cuerpo después de muerto. Entonces todo nuestro cuerpo está completamente mal, es un cuerpo mortal, se enferma, se muere, se descompone. Pero en el arrebatamiento, la Biblia dice que la muerte será sorbida en victoria. El versículo 53 nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestro cuerpo es corruptible,
Pero en el rapto de la iglesia, este cuerpo se va a vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahorita la muerte nos separa, la muerte separa esposos, esposas, separa padres, hijos, separa familias, y la muerte es dolorosa. La muerte es sinónimo de separación, es sinónimo de sufrimiento. Todo esto provoca la muerte. Pero llegará el momento, dice que se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí vemos a este varón, ¿verdad?, hablando por teléfono. ¿Cuántas veces no hemos visto en un funeral cuando, yo creo que el reverendo, el que está hablando, ¿verdad?, no sé si lo está viendo a él, ¿verdad?, pero pues los demás están tristes, los demás están pues en la situación de hay una persona muerta, quizás lo conocían o no, pero hay otro que está ahí hablando por teléfono, o sea, como que no me importa qué esté pasando, no hay mucho acorde con el sentimiento. Y la muerte provoca eso: tristeza, separación. Pero en el rapto esto será diferente. Hay algunas lecciones de gran valor que aprendemos de los versículos 53 y 54. Observemos lo siguiente. Número 1, Pablo enseña algunas de las características de nuestro cuerpo en esta esfera de lo terrenal. Primero lo llama corruptible y luego lo llama mortal, que nuestro cuerpo es eso, un cuerpo corruptible, y luego lo llama mortal. Dichas corrupción y mortalidad fueron consecuencias del pecado original. Estamos hablando de cuando Adán y Eva, nuestros padres, pecaron en ese aspecto de desobedecer lo que Dios les había dicho, y desde ahí nuestro cuerpo fue un cuerpo corruptible, mortal. Existe una esclavitud de corrupción a que está sometida la creación a causa del pecado. Vamos allá a Romanos 8:21. Note lo que dice ahí, Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será libertada de la corrupción, igual los hijos de Dios, y esa realidad también está sometida al cuerpo humano. Desde que Adán y Eva pecaron, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ahí nos lo dice en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido que usted y yo muramos, y usted y yo nos vamos envejeciendo, y eso es algo que no se puede evitar. A unos llegará más pronto, a otros después, pero esto es algo inevitable. Esto es algo que nos ocurrirá. Cada día, ¿verdad?, amanecen más canas. Usted amanece y dice: bueno, ayer tenía 450, ahora tengo 451 canas. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana. Estamos envejeciendo. Las mujeres se lo pintan, así es que pues no se les nota mucho, ya hasta pierden la cuenta cuántas tenían la última vez, pero se la pintan y no hay problema. Pero a veces los hombres no la pintamos y pues ahí están. Evidencia de que estamos envejeciendo. Evidencia de que cada día, ¿verdad?, nuestro cuerpo está envejeciendo. Hay neuronas en el cerebro que se están muriendo. Pero los que tienen poquitas neuronas, tengan cuidado que no se les mueran todas, porque entonces, ¿con qué van a pensar? ¿Con qué se les va a quedar ahí? Tengan cuidado en eso, porque estamos muriendo. Las neuronas se mueren, las células de nuestro cuerpo se mueren, nuestra piel también, parte de nuestra piel envejece, se va muriendo. Usted no tiene la misma piel cuando estaba más joven a cuando está haciéndose más grande, o ya llega a ser anciano. Usted ve la piel de los ancianos, es diferente. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo. Y eso es algo que está ocurriendo, y esto viene desde Adán. Cuando estableció esto, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Al saber esto, debemos tomar una actitud de humildad y considerarnos peregrinos en este mundo,
que solo vamos de paso aquí y que viajamos a la ciudad celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo con esto? Tenemos que tener una actitud diferente, una actitud de humildad y considerarnos peregrinos. Por lo tanto, no se aferre demasiado a esto, porque, hermano, usted no puede permanecer aquí. Usted no puede permanecer aquí 100, 200, 500, 1000 años, no. Dice ahí Moisés en el Salmo 90 que los más robustos son 70 años, 80 años y se acabó. Entonces somos peregrinos, vamos de paso. No nos aferremos demasiado aquí, porque este no es nuestro destino final, hermano. Tenemos que saber que nuestro destino final está en los cielos, que nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Ahí hagamos tesoros, ahí preparémonos para eso. Ahí su mira y su pensamiento es: Señor, ese es mi lugar. Señor, como dice el himno, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Mi destino está en los cielos. Mi destino está en tu presencia, Señor. Piense que aquí somos simplemente peregrinos, vamos de paso. Este no es nuestro destino final. Vamos a la ciudad celestial. Vamos a estar en la presencia de Dios. Jesús mismo lo dijo, lo vimos la semana pasada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos dice: si no fuera cierto, yo les hubiera dicho: saben que no hay nada en el cielo, no hay moradas para ustedes, no van a estar conmigo, ahí se van a quedar. Pero Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, mas voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él lo reafirma. Ahí nomás le faltó el desierto, os digo, que Jesús usaba mucho. Era una reafirmación de lo que él estaba diciendo, pero aquí no aparece, pero es una reafirmación. Si así no fuera, dice, yo les hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Somos peregrinos, hermano. No se aferre demasiado a lo que hay aquí. Lo que hay aquí se va a acabar. Lo que hay aquí es pasajero. Ponga sus ojos en la eternidad, ponga sus ojos en el cielo, ponga sus ojos, y nuestra meta es saber de que aquí solamente vamos de paso y que nuestra meta final es la presencia de Dios en el cielo. Número 2, en el versículo 53, Pablo establece como una necesidad que nuestro cuerpo de polvo sea vestido de una manera diferente para poder adaptarse a la vida celestial. Ahora Pablo en el versículo 53, ¿pueden leerlo ahí? Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo establece ahí que esto es necesario, hermano. Si queremos ir a la presencia de Dios, la palabra del Señor nos dice que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Y que es necesario que nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, o sea que se muere, se vista de inmortalidad, algo que ya no muere, que no va a morir jamás. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Es necesario que Dios nos dé un cuerpo vestido de incorrupción, vestido de inmortalidad. En el contexto en que Pablo dice estas palabras, el tema es la resurrección de Cristo. Por tanto, tenemos en el cuerpo de resurrección de Cristo un buen ejemplo de cómo será esta vestidura que Dios dará a nuestros cuerpos en el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, el cuerpo con que Cristo resucitó ya no estaba sujeto ni a la corrupción ni a la muerte, y la Biblia enseña que nos será dado un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Vamos a ir allá a Filipenses capítulo 3, versículos 21. ¿Qué dice ahí Filipenses 3:21? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice la Biblia que Dios va a transformar nuestro cuerpo, de la humillación de nuestro cuerpo, que es corruptible, que se echa a perder, que se enferma, que huele mal, que todo.
para hacerlo semejante al cuerpo de Cristo. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo también puede ser otro nombre, glorificado. De modo que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice Pablo. Y luego nosotros, los que vivimos o los que durante ese tiempo, si estamos vivos o si están vivos, depende del tiempo en que sea, dice que sus cuerpos van a ser transformados. Porque esto corruptible no puede heredar el reino de Dios. De modo que entonces aquí nos está hablando de la resurrección del Señor. Y nos está hablando que este cuerpo tiene que ser transformado. Debemos conducirnos en este mundo gozosos en esta esperanza bienaventurada a que hemos sido llamados. De paso, confirmamos lo que la palabra del Señor nos dice, que si Cristo no hubiese resucitado, dice, vana es nuestra esperanza. No tiene sentido nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Pero la enseñanza nos dice que debemos conducirnos en este mundo gozosos de esta esperanza bienaventurada a que hemos sido llamados, y es la resurrección. Saber de que si Cristo resucitó, fue las primicias de los que resucitaremos en un futuro. Cuando la muerte nos venza, cuando si Cristo no viene en este tiempo mientras que estamos vivos, de ahí de la misma tumba el Señor nos levantará para ir a la presencia del Señor. Los muertos en Cristo, dice ahí la palabra, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Debemos estar conscientes de esta gozosa esperanza bienaventurada de la resurrección, de que nuestros cuerpos serán transformados, de que iremos a la presencia del Señor. Algo así debería de ser como lo tenemos en esa imagen. Los cuerpos de los cristianos levantándose de la tumba y volando o yendo a la presencia de Dios. En el versículo 54, donde dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvide la muerte en victoria. Aprendemos que solo es cuestión de tiempo para que lo incorruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Nadie sabe ni el día ni la hora en que este evento tendrá lugar, pero lo más importante es estar espiritualmente preparados. Cuando usted escucha a alguien decir, Cristo va a venir en el año X 2020, como lo han dicho, que vendría en el 85 y después que en el 2000 y después que en el 2013, 12, no me acuerdo, por ahí, 12. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Algunos se asustan, ay, es que Cristo va a venir porque dijo el pastor aquel, el hermano aquel, y hasta sacaron un libro que se llamaba 88 razones por las cuales Cristo viene en el 1988. Y pudieron haber sido 88, pudieron ser 88,000, pero no es así. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá por su pueblo. Pero lo que sí somos llamados a hacer, hermano, es que tenemos que estar espiritualmente preparados. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Tenemos que estar espiritualmente preparados, porque no sabemos precisamente el día ni la hora. Porque por eso el Señor enseñó el pasaje de las 10 vírgenes prudentes y las 5 prudentes y las 5 insensatas. Porque 5 estaban preparadas, estaban listas, para que cuando el novio llegara, pudieran entrar a la boda. Pero las otras 5 insensatas que se durmieron, descuidaron, el novio ya viene, whatever. Y se quedaron con su whatever, no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Y si constantemente se está predicando, Cristo viene y Cristo viene, y ya no está el hermano Gille Ávila, ¿verdad? Que predicaba. ¿Cuántos escucharon alguna vez a Gille Ávila predicar? ¿Verdad? ¿Cuál es su predicación? Cristo viene. Bueno, no puedo imitarlo mucho, pero Cristo viene, aleluya, y esto y lo otro.
y Cristo viene. Pero tenemos que estar preparados. Se nos puede predicar mucho. Podemos escuchar a muchos evangelistas o personas que podían compartirnos sobre esto, pero el asunto es, pero ¿cuántos están preparados? ¿Cuántos están listos para esto? No tenemos que hacer caso cuando alguien nos diga en tal fecha, en tal lugar Cristo va a venir, o en tal fecha el Cristo va a venir y se va a manifestar, va a cerrar toda la iglesia, en tal fecha, tal hora, tal día. No lo creemos. Pero lo que sí creemos es que hay una responsabilidad tuya y mía, y esta es estar preparados. Estar preparados. Vive como si supiéramos que mañana, o como si pensáramos que mañana el Señor vendría. Vivir de esa manera nos ayuda a estar preparados. Vivir nuestra vida cristiana como si ella fuese a venir, como si fuera algo tan inminente, y como si todas las señales se estuviesen cumpliendo, o si hubiese una convicción, o si hubiese algo que nos dijera de parte del Señor: ya Él viene, entonces prepárate porque Él ya viene. No tenemos que tener la actitud de las 5 vírgenes insensatas que descuidaron su situación y esperaron porque a lo mejor iba a tardar. Algunos quizás pensarán: va a tardar, ya van 2000 años y todavía no viene. Pero ¿y qué tal si viene hoy? ¿Qué tal si hoy es el día? ¿O mañana? ¿Por qué no podemos vivir pensando en nuestra vida cristiana, vivir y hacer como si el Señor ya fuese a venir, como si Él ya viniese en camino? Con tantas cosas que estamos viendo, ¿por qué no cambiar nuestra actitud y estar espiritualmente preparados? Estar completamente, vivir completamente apasionados por Dios. La Biblia dice también que en estos últimos días, y que una de las señales de que el Señor viene es que el amor de muchos se enfriaría. ¿Usted ha visto por ahí algún hermano que se le enfrió el amor por el Señor? Quizás si usted piensa del tiempo que usted se convirtió, lo que conocieron en ese tiempo se convirtieron juntamente con usted, ¿cuántos todavía permanecen? ¿A cuántos no se les acabó el amor? ¿A cuántos no se enfriaron? La Biblia dice que esto vendría, la apostasía, y vendría también tiempos en el cual el amor de muchos se enfriaría y se apartarían del Señor. Y es tiempo para decir: Señor, realmente tú vienes pronto. Una de las señales es que el amor de muchos se enfriaría. Muchos se apartarían del Señor, muchos le darían la espalda al Señor, muchos ya no querrían seguir al Señor. Lo que Pablo sí deja claro es que en el momento del arrebatamiento de la iglesia será cumplida aquella palabra que estaba profetizada, que la muerte sería absorbida en victoria. La muerte hoy se enseñorea del cristiano, hoy se enseñorea del Hijo de Dios. La muerte hoy tiene control, tiene dominio, nos separa, causa tristeza, causa dolor. La muerte provoca muchas cosas en nuestros días, pero la Biblia dice que sorbida será la muerte en victoria. El Señor dará la victoria sobre la muerte, sobre cada uno de aquellos que conocieron, amaron y se rindieron al Señor con todo su corazón. Sorbida es la muerte en victoria, dice Pablo. Nuestros cuerpos serán transformados en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia. Nosotros seremos transformados, dice ahí. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, dice la palabra, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Luego ahí Pablo, tomando un poco de sentido del humor, como a veces no nos lo imaginamos que era un gruñón, enojón, exhortativo y una persona antipática o gruñona. Pero ahí se está riendo y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Igual que Elías, que también nos lo imaginamos un profeta enojón, gruñón, serio, seco. No, también le decía a los profetas de Baal: griten más fuerte, grítenle. La historia nos dice que los hombres se cortaban el cuerpo, sangraban como para
a ver si así Dios contestaba de una manera más rápida a su Dios, Baal. Y dice que él, vaya que tenía sentido del humor también Elías, porque le decía: hey, clamen más recio, grítenle más fuerte. A lo mejor Baal está dormido, a lo mejor va de camino. Y otra versión dice que a lo mejor está cubriendo sus pies. Y uno decía, está cubriendo sus pies, o sea que está acostado y se tapó la patita para que no le diera frío. Pero no, lo que Elías estaba diciendo es: a lo mejor anda haciendo del baño, así es que grítale más fuerte porque a lo mejor está ocupado. Eso significaba cubrir los pies. Era un término que usaban las personas para expresar que fueron al baño, porque como usaban ropas altas, ropas así, entonces se cubrían los pies cuando se sentaban, y esa era una expresión de cubrir los pies. Así es que Elías, en un sentido del humor, le estaba diciendo: grítele más fuerte, a lo mejor va de camino, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está haciendo del baño, grítele más fuerte, a ver si escucha. Elías también tenía sentido del humor y se estaba riendo de los profetas de Baal. Y Pablo aquí también les está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No que tenías control sobre nosotros, ahora te pregunto: ¿dónde está? Muerte tu aguijón, ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo dice: ahora tenemos la victoria en el nombre del Señor. El poder de la resurrección de Cristo es a tal manera absoluto que hará desaparecer la muerte para siempre. Hoy la muerte no puede desaparecer. Ocasiones Jesús resucitaba al hijo de la viuda de Naín, a la otra niña. Resucitó en algunas ocasiones a Lázaro, pero ellos volvieron a morir. El Señor tenía poder y demostró su poder sobre la muerte resucitando a estas personas, pero ellos volvieron a morir. No se quedaron vivos para siempre. Volvieron a morir tiempo después. La Biblia no nos dice cuántos años vivieron más, pero murieron. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Murieron. Pero cuando hablamos del poder de la resurrección, va a llegar ese momento en el rapto de la iglesia, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados, que desaparecerá absolutamente el control y el dominio que la muerte tiene sobre el ser humano. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. La muerte es cruel. La muerte causa un dolor, un sentimiento de soledad. Separa a esposos, separa padres e hijos. Si a veces es triste que un hijo entierre a su padre o a su madre, pero aún es más triste cuando el padre o la madre entierran a sus hijos. Lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero la muerte es tan cruel que no respeta edades, no respeta posiciones sociales, no respeta nada, y a veces ha tocado que los padres entierren a los hijos. Es un dolor terrible. A mí me ha tocado enterrar a mi mamá. Yo pensé que iba a ser algo fácil, que no lloraría, que podría articular palabra y ministrar en el funeral. Y no pude. Aunque uno podría decir: tengo controlo mis emociones, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero la verdad es que no se puede. Hay dolor ahí. Ministré como quiera, pero en ratito se me iba la voz, empezaba a llorar. Tiempo después de que ella murió, escuchaba un canto y me recordaba de ella. Soñé con ella un par de veces como si estuviera todavía viva. Cuando despierto, tengo la sensación de que como si ella estuviera viva, pero había muerto. La muerte provoca todo ese tipo de sentimientos, provoca todo ese tipo de sensaciones. Pero va a llegar el momento cuando Cristo levante a su pueblo. Cuando nuestro cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
El pueblo del Señor se levantará con poder y gloria, seremos transformados, iremos a la presencia del Señor y la muerte desaparecerá para siempre. Ya no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá absolutamente nada. Estaremos en la presencia del Señor. Así que igual que el cuerpo glorioso de nuestro Señor, nuestros cuerpos celestiales no estarán sujetos a la muerte jamás, jamás. Esta verdad debe motivarnos a una actitud de fe y a una conducta de piedad en este mundo. Esto debe de motivarnos. Esto debe provocar en nosotros una actitud de fe. El saber de que nuestros cuerpos ya no estaremos una vez más expuestos a separarnos como familia o como hermanos en Cristo, o como familia, como esposo, esposa o como hijos. Ya no nos separaremos más. Estaremos por siempre en la eternidad de la presencia del Señor. Estaremos ahí disfrutando de esa comunión. Estaremos en la presencia de Dios. La muerte ya no existirá más. El dolor se irá, la tristeza se irá. Y estaremos juntos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Es una verdad gloriosa. Esto cambia y nos motiva para tener una actitud de fe y conducta de piedad ante el Señor. Decirle: Señor, gracias. Hoy cuando hay muerte vemos caras como esta. Hoy cuando muere el esposo, muere la esposa, muere el hijo, nos toca ver caras así, con tristeza, con soledad. Algunos superan las muertes. Recuerdo de una hermana que su hijo murió en un accidente de trabajo, muy joven, tal vez unos 20 años, y murió en un accidente de trabajo. Y fuimos al funeral porque la conocíamos, no era de nuestra iglesia, era de otra iglesia, y fuimos al funeral. Se miraba tan fortalecida y yo decía: wow, la hermana perdió a su hijo joven, cristiano el muchacho. Lo había compartido con él algún par de ocasiones, pero no era de mi congregación, pero compartíamos ahí como jóvenes de la sección. Y un buen muchacho, trabajador, amable, cariñoso, y muere muy joven en un accidente de trabajo. Y cuando fuimos al funeral, la hermana, uno la miraba bien tranquila y hablando muy bien, muy serena, muy controlada. Decía: wow, la hermana tiene mucha fortaleza del Señor, porque pues se le murió su hijo y está hablando y está haciendo todo muy ubicadita, ella muy tranquila. Pero pasó el tiempo y fueron casi como 2 años, tal vez 3 años, que después de que ella lo enterró, de ahí en adelante fueron tiempos difíciles. Empezó a cuestionar a Dios, empezó a cuestionar a su fe, empezó a cuestionar: ¿por qué Dios, si es tan bueno, por qué se lo llevó? ¿Por qué si él era cristiano y él servía a Dios y él era bien cariñoso con ella, era trabajador, era responsable, diezmaba y apoyaba y trabajaba con los jóvenes y hacía esto y hacía lo otro? Y empezó a sacar todo lo que había en su corazón, y ella reconoce que todos esos casi 2 años fueron tiempos difíciles para ella. Cuestionaba constantemente al Señor: ¿y por qué? ¿Y por qué te lo llevaste? Era mi hijo, me hubieras llevado a mí, yo me hubiera muerto, pero no él. Y él era el que más, el que siempre me abrazaba, y que siempre me decía: mami, te amo. Y el que siempre estaba ahí, el que siempre me compraba regalos, el que siempre estaba al pendiente de mí, más que los demás hijos. ¿Por qué te llevaste a otro? ¿Por qué él? Eso es lo que provoca la muerte. Y eso vemos constantemente. Pero lo que hoy podemos ver es que la doctrina del arrebatamiento sirve de consolación. Aún esto que estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, debería ser también para nosotros un momento de consolación. Vamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 13, 4:13. La ignorancia sobre la resurrección de los santos trae tristeza. Es una verdad.
Cuando nosotros ignoramos, la ignorancia nos lleva a la desobediencia y nos lleva también a la tristeza. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No quiero que sean ignorantes, dice, acerca de los que duermen. Una vez más, duermen significa de los que ya están muertos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La ignorancia sobre la resurrección de los santos trae tristeza. Y Pablo les está diciendo ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí no se ve mucho, pero en México se ve cuando alguien muere y, oiga, hermano, cuando no son cristianos, cuando no es cristiano ni el que se murió, ni tampoco los que quedaron vivos, ya se llame esposa o lo que sea. Uno ve una desesperanza en esas vidas. Me tocó ir a ver una ocasión a uno que discutió con la esposa, el varón. No eran cristianos, pero eran conocidos por ahí en el pueblo, y discutió con su esposa. Su esposa ya traían ahí problemas y nomás discutió, se salió. Él andaba trabajando en una construcción, una casa que andaban ahí reparando, haciendo nueva. Fue y se ahorcó. Y luego la culpabilidad de la esposa, porque pensó que eso había pasado porque ella fue muy fuerte y le dijo cosas feas y todo, y él en un momento así como de desesperación fue y se ahorcó. Y en el funeral, cuando se estaban enterrando ahí a esta persona, la mujer completamente sin esperanza, desconsolada, desesperanzada ahí, queriéndose aventar al pozo ahí, el cajón, y desmayándose, y bueno, traigan alcohol y denle aire y que háganse para allá y que respiren. O sea, todo lo que provoca, la Biblia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando las personas mueren sin Cristo, no tienen esperanza, y provoca todo ese tipo de reacciones. Se desmayan, se quieren tirar al pozo y quieren hacer un montón de cosas. Hay remordimientos, hay tristezas, hay un montón de emociones ahí. Algunos otros, si muere la persona y al mes o los 2 meses se muere también el esposo o la esposa. O sea, no hay esperanza. Pero cuando un hijo de Dios muere, sabemos que simplemente se nos adelantó y que pronto estaremos juntamente con ellos en la presencia del Señor. Hay esperanza. La resurrección de los santos trae esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo continúa temas de gran importancia para la iglesia de Tesalónica. En su lista habla también acerca de la esperanza de la vida eterna. En Cristo tenemos una salvación cuyo provecho trasciende a la muerte del cuerpo físico. Veamos. Pablo hace notar el peligro de la ignorancia espiritual al decir que no quiere que los hermanos ignoren acerca de los que duermen, de los que están muertos. Él dice: no quiero que sean ignorantes, quiero que entiendan lo que pasa cuando sus familiares mueren. Porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban tristes. Cuando ellos empezaron a conocer la palabra y Pablo empezó a compartirles, recordemos que Pablo no siempre estuvo ahí con ellos, así es que iba por temporada, les predicaba un mes, 2 meses, se iba el apóstol y ya no había más comunión, así es que dejaban a alguien encargado, predicaba la palabra, etcétera, y así era. Bien, cuando sus familiares empezaron a morir, imagino que se convirtió el papá, la mamá, se convirtieron los hijos, etcétera. De repente, pum, se murió el papá, o pum, se murió la mamá, y los hijos cristianos en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, empezaron a cuestionar: pues ya se murió mamá, ya se murió papá, y ahora qué va a pasar con nosotros, y ahora qué va a hacer, ya nunca lo veremos. Entonces Pablo, en base a eso, les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Sabemos que menciona los que murieron en referencia a los creyentes, o los que durmieron en referencia a los creyentes que habían muerto. Cristo mismo nos advierte que velemos y que estemos espiritualmente despiertos para no ser engañados.
Los apóstoles, como quienes establecieron el cimiento de la fe, estuvieron bien atentos a que los santos no padecieran de insensatez, como fue el caso de los Gálatas. Vamos a ir allá a Gálatas capítulo 3 versos 1. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Porque si yo le presenté a Cristo y a este crucificado y que se levantó con poder y gloria de la tumba, ahora ustedes me están diciendo que hay otro que les están predicando que Cristo no murió, que Cristo no resucitó. Es que Pablo está aquí interesado en el cimiento de la fe de los de Tesalónica para que no fueran ignorantes y que no cayeran en la insensatez y en la ignorancia de los de la iglesia de Galacia o de Gálatas. Está diciendo, no quiero que ignoren, no quiero que se equivoquen como los de la iglesia de Gálatas, que se fascinaron con otra doctrina que yo no les enseñé. Y ahí que Pablo le dice, aún si un ángel viniera y les diese un evangelio diferente, el tal sea maldito, sea anatema. Pero nosotros no les enseñamos eso, dice Pablo, pero hay maestros por ahí que andan engañando a las ovejas, que andan engañando al rebaño con doctrinas que no son de Dios. De modo que Pablo retoma ahí el aspecto y dice, aún si un ángel con todo su esplendor y con su luz y todo les dijese un evangelio diferente, dice, no lo crean. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que ahora a los Gálatas también les está diciendo que ellos obraron con insensatez, con ignorancia. Por el contexto del pasaje a los tesalonicenses podemos percatarnos que ellos creían que si los hermanos morían sin haber visto la venida del Señor, se habían perdido el vivir con Cristo en el cielo. Fíjense, este era el problema. Los hermanos de Tesalónica pensaban que si Cristo venía y ellos ya estaban muertos, o sea que no estaban vivos, entonces ellos iban a perder. Se iban a perder el privilegio o la bendición de estar esos familiares que se murieron, quizás se murió el papá o se murió la mamá o se murió alguien y murieron, y luego Cristo viene y entonces ellos, como se habían muerto y no estaban vivos, entonces se perdieron, ya no van a poder ir al cielo. Eso es lo que la iglesia de Tesalónica pensaba. Por eso Pablo les dice, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Amén. Wow, una palabra ahí de esperanza. Oh, entonces Pablo, significa que no, si mi familiar, si mi papá y mi mamá ya murió y luego Cristo viene más adelante, entonces Él va a estar conmigo. Claro, claro que sí. Por eso les escribo esto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, para que no sean como los de Gálatas o los de Galacia que se equivocan y su doctrina es cambiada. Claro que no. No sé quién les enseñó eso, pero yo no les enseñé eso. Si sus familiares murieron, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque ellos se resucitarán de entre los muertos y estarán en la presencia del Señor también. Los muertos en Cristo, es más, le dice, resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Pablo corrige esa ignorancia y les anuncia que para los que han creído en Cristo, la muerte no significa realmente una pérdida. No significa una pérdida, significa simplemente que se adelantaron, pero que al final estarán en el mismo lugar. Debemos estar confirmados de esta verdad y tener una actitud de agradecimiento a Dios, porque su palabra fue escrita para alumbrar nuestros ojos y darnos entendimiento de la verdad. Que Él resucitará a su pueblo, que estaremos en la presencia del Señor.
En la segunda parte del versículo 13, el apóstol les enseña que si ignoran la verdad, cuando un hermano muere, se entristecerán a la manera que les ocurre a los que no conocen al Señor. Les va a pasar lo mismo, dice Pablo. Si ustedes no entienden, si ustedes ignoran esta verdad, cuando muera su papá, cuando muera su mamá, cuando muera su hijo o su hija creyente, se van a entristecer como aquellos que no conocen al Señor. Y yo no quiero que pase eso, porque si ustedes conocen al Señor, y su mamá y su papá y sus hijos conocen al Señor y se mueren, ustedes no tienen por qué estar sin esperanza. Al contrario, hay esperanza. Los que no conocen a Cristo y carecen del conocimiento de la vida eterna son afectados de una forma terrible cuando muere un ser querido. Por eso es que vemos cómo están desconsolados y se quieren aventar al pozo, y hay remordimientos y lo trataron mal antes de que muriera la persona, y hay tantos sentimientos y quieren aventarse y están llorando desconsoladamente. Y luego llega el mariachi y empieza y no, hombre, a llorar las golondrinas. A veces, aunque estén calmados, pero llega el mariachi y empieza con las golondrinas, hombre, la gente empieza a llorar, la persona empieza a llorar. ¿Por qué? Pues la música, bien triste, así, bien, ¿y a dónde irán las golondrinas? Y que no sé qué, y el violín así que ya nomás con oír el violín ya uno empieza a llorar, ¿verdad? Nomás de estar oyendo ahí al violín, y el mariachi cantando y con un sentimiento ahí de tristeza, la persona empieza a llorar. Hay tristeza, no hay esperanza. Y Pablo le dice: yo no quiero que estén así como los otros que no tienen esperanza. Yo quiero que sepan que hay esperanza en Cristo, que la resurrección es para ustedes, que ustedes participarán de ello y estarán en la presencia del Señor para siempre. No estén tristes. La muerte de un ser querido no significa absolutamente nada. Ellos estarán en la presencia del Señor. Se adelantaron, pero después juntos estarán en la presencia del Señor. Es una ganancia. A estas personas que no conocen al Señor les llena una profunda tristeza porque opinan que nunca más verán a sus amados. Qué triste es eso. Por eso cuando usted le pregunta a alguien: oye, ¿y tú, si tú murieses hoy? Sobre todo si esa persona no conoce al Señor, y nosotros usamos a veces esa forma para evangelizar y decíamos: si tú murieses hoy, íbamos a los parques y le preguntamos: si tú murieses hoy, ¿irías al cielo? Como dicen, ¿verdad? Ahí donde la marrana tuerce el rabo, ahí, porque entonces sí decían: si yo muero, si tú mueres hoy, ¿irías al cielo? Es que no me he confesado. No, pero independientemente de que si no te has confesado, tú si mueres, vas al cielo, es que no me he portado muy suficientemente bien, y es que he mentido, no, y es que he hecho esto, no, y es que he hecho lo otro, no, y es que eso nadie lo sabe, solamente Dios. Uno se ponía bien espirituales, no, eso no, nadie lo sabe, solamente Dios. No, sí, tú también puedes saberlo. Yo también puedo saberlo, sí. ¿Cómo? Acepta a Jesús en tu corazón, y la Biblia dice que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Pero algunos se ponían así bien filosóficos: no, es que eso solamente nadie lo sabe, eso es algo muy, muy profundo, muy secreto. Pero empezaban a tartamudear. Y tú hoy, si murieres hoy, irás al cielo. ¿Cuál es, pato? No me digas eso, dime sí o no. Y empezaba el tartamudeo ahí. No eran tartamudos, pero ahí les entraba un tartamudeo tremendo ahí. ¿Por qué? Por la inseguridad. ¿Por qué? Porque no conocían al Señor. ¿Por qué? Porque no están conectados nada. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted le pregunte algo así, no empiece, no, usted diga: sí, amén, yo voy a la presencia del Señor porque Él lavó mis pecados en la cruz, porque yo le acepté como mi Salvador, porque vivo para honrarle a Él, y porque sé que Él me levantará aún de ahí de la tumba y estaré en la presencia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Es lo que Él promete en su palabra, es lo que Él lo dijo. No tratamos de ir como aquellas personas. Eran de ahí de Guanajuato, no sé cuántos de Guanajuato allá por aquí, pero esos que le preguntaran de Guanajuato.
Bueno, pero eran de Guanajuato capital, no sé, no eran de era ahí de la capital. La ignorancia de la verdad les hace ver la muerte como la pérdida total de la vida, como que ya no hay solución, como que ya no hay nada. Pero Dios, hablando a través del apóstol Pablo, no quiere que esa ignorancia esté en los hermanos de la fe. Si creen la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, también serán menos afligidos que los inconversos en caso de que un ser querido cristiano parta de este mundo. El evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, y entre esas buenas noticias está la relacionada con la esperanza consoladora de la resurrección. El evangelio que predicamos son buenas noticias, son buenas nuevas, no son malas noticias y cosas que te van a deprimir, son buenas noticias. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo está la solución, es Cristo nuestra ancla de fe, es Cristo nuestra esperanza. Y Él también es la esperanza de la resurrección. Y que Él, como se levantó de entre la tumba, Él también levantará a mis familiares, Él también levantará ahí a mi madre de esa tumba, y Él también se glorificará. Y si yo ya estuviese muerto, Él me va a levantar también de ahí, y una vez más miraré a mi madre, una vez más estaré en la presencia del Señor, una vez más estaremos juntos y estaremos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la esperanza de la resurrección, es la esperanza bienaventurada. La esperanza de la resurrección es un antídoto eficaz contra la excesiva tristeza por la partida de un cristiano. Ese es el antídoto, la solución. Cuando muere alguien que amamos mucho, puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, esposa, hijo, lo que sea. La esperanza de la resurrección es un antídoto eficaz contra esa tristeza. Cuando hay esa tristeza, y yo no dudo que muchas veces el enemigo use ese evento y esa tristeza para venir contra nosotros, y que a través de esa tristeza nosotros reneguemos y nosotros ¿y por qué? Y esto y lo otro, y empezamos a cuestionar, que lo que el enemigo quiere es que nosotros nos llenemos de desesperanza, y que en vez de saber de que tenemos la esperanza y que el antídoto contra esa situación es saber de que es la resurrección de entre los muertos, de que murió nuestro familiar, sí, pero que una vez más lo veremos en la presencia de Dios. Saber de que una vez más estaremos juntos y estaremos honrando al Señor. La esperanza de la resurrección es un antídoto contra esto. Cristo murió, Cristo resucitó, pero también Cristo volverá. Cristo murió, Cristo resucitó, pero también Cristo viene por su pueblo. La doctrina que nosotros compartimos, la doctrina que nosotros hablamos. Cristo murió, Cristo resucitó, pero también Cristo vuelve en gloria. Esto consuela saber que Dios traerá con Jesús a los que murieron en Él. El versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. En el versículo 14 Pablo establece la doctrina de la resurrección de los santos en el hecho de que Jesús murió, pero también resucitó. Muchos se quedan en ese principio, no, pues Cristo era un buen maestro, era un buen esto, lo otro, pero ya se murió. No, también resucitó. No se quedó ahí en la tumba. Porque Mahoma y Alá y Lenin y todos estos hombres murieron, pero ahí están muy bien en sus tumbas. Pero nuestro Rey, Él resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía. Él se levantó de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios Padre, y desde allá vendrá una vez más por su pueblo para llevarlo a la presencia del Señor. Es la esperanza de la resurrección. Miremos las lecciones que de aquí podemos aprender. Número 1, debemos estar seguros que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y que resucitó para nuestra justificación. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 25. Note lo que dice ahí la palabra. Usted y yo tenemos que estar seguros que Jesús fue entregado por nuestras rebeliones, transgresiones, pero que resucitó
para nuestra justificación. ¿Qué dice ahí en la Biblia? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Llevó nuestras transgresiones, pero Él también llevó nuestra justificación. La muerte y resurrección de Cristo son el fundamento de la fe cristiana. Es el fundamento de nuestra esperanza. Es el fundamento de nuestra fe. Recordemos que ello fue el mensaje de los apóstoles de Cristo en el primer siglo. 1 Corintios capítulo 1 versículos 23, ¿qué dice ahí? 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los gentiles es locura, para nosotros es poder de Dios. Y Él no se quedó ahí en la tumba, Él se levantó con poder y gloria. Se levantó con poder de entre los muertos. Por tanto, debemos asumir una actitud de reverencia ante nuestro Señor resucitado y fortalecer la esperanza en lo que Él nos ha prometido. Tenemos esta actitud, hermanos, de reverencia ante nuestro Señor. Él resucitó y Él también se levantará con poder y gloria. Levantará a los suyos de ahí de la tumba, de ahí donde esté. Pablo enseña que Dios traerá con Jesús a los que murieron en Él. La enseñanza es que así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, Él también resucitará a su pueblo. También es obra de Dios resucitar a sus hijos que mueren con la fe puesta en Jesús. Él resucitó y también traerá con Él a los que murieron en Él. Aquellos que dieron su vida al Señor, aquellos que se entregaron de todo su corazón, aquellos que dieron todo su ser para entregarlo al Señor y decir: Señor, yo me entrego a ti. Señor, yo me entrego con todo mi corazón. Señor, yo me entrego, Señor, de todo mi ser, lo entrego a ti, Señor, con todo lo que soy. Ya vamos a terminar. Solo no miro por aquí a los músicos y luego vamos a estar aquí esperándolos. Si pueden avisar que vayan pasando. Los judíos no juzgaban como increíble el hecho de que Dios resucitara a los muertos. Para ellos no era como que la gran cosa que Dios resucitara a los muertos. Vamos a Hechos 26:8. Para ellos, algunos ni creían que eso fuese posible. De ahí que a veces había diferentes doctrinas y diferentes cosas, pero para los judíos no juzgaban como algo increíble el hecho de que los judíos de que Dios resucitara a los muertos. Hechos 26:8, ¿alguien lo tiene? Que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucitó a los muertos. Les parecía como que no es algo tan así, no es algo tan difícil o algo tan complicado. Ahora, el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:4 enseña que Dios obrará la resurrección de los santos a través de Jesús. Esa resurrección vendrá a través de Jesús. No debemos olvidar que fue Cristo quien pagó el precio de nuestra salvación. Por tanto, el milagro de revivir corporalmente a los santos es también a través de Jesús. Es a través de la muerte de Jesús. Es a través del poder milagroso de Jesús. Así como Él resucitó, así como Él también murió en la cruz, ahora Él también tendrá el poder de revivir corporalmente a los santos. Es a través de Jesús. En la última parte del versículo 14 se nos enseña que resucitarán aquellos que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron en la fe de Jesús. Serán resucitados. Usted y yo seremos resucitados. Usted y yo seremos levantados de ese lugar. Por eso debemos retener firme hasta el fin nuestra confianza. Debemos de retener nuestra confianza en el Señor. Hay que ser fieles hasta la muerte.
para recibir la corona de la vida. Dice ahí Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios espera que usted y yo seamos fieles hasta el último momento, y ciertamente la esperanza de la resurrección es ese consuelo. Lejos de llorar desconsoladamente por la partida de un creyente, de un familiar, debemos recordar que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Ahí dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante, dice, los que mueren en el Señor. Póngase en pie en esta hora. Agradecemos